En abril de 2017, la Plaza Francia de Caracas, Venezuela, una de las más emblemáticas y concurridas de la ciudad, se convirtió en escenario de una postal de violencia. Todos los días, miembros del Grupo de Reacción Inmediata, GRI, de la Guardia Nacional Bolivariana, componente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuya función es mantener el orden público del país, perseguían a jóvenes manifestantes con sus tanquetas. Un día de ese abril, el miércoles 26, entre el humo de los gases lacrimógenos lanzados por la Guardia Nacional, estaba un joven de 20 años, estudiante de Contaduría Pública en la Universidad Metropolitana de Caracas. Aquel estudiante asistía con frecuencia a las manifestaciones que se habían desatado intensamente desde comienzos de ese año. Lo hacía siempre en compañía de sus amigos, pero ese día, atrapado en el desorden, el joven se separó de su grupo. De repente se vio solo en el frente de la manifestación mientras volaban y estallaban más bombas lacrimógenas. En el intento de protegerse, el joven intentó juntarse con otros manifestantes, pero rápidamente los perdió y quedó absolutamente expuesto. Simultáneamente, una cuadrilla de lo que se conoce como el grupo Los GRI estaban escondidos detrás de un kiosco y uno de ellos sale en una distancia aproximada de 25 metros y le dispara de manera directa. Esta bomba le impacta directamente en el pecho. Sin poder respirar por el golpe, el joven corrió en dirección opuesta buscando a sus amigos. Al encontrarlos, le ayudaron a sostenerse, pero segundos después, al intentar dar un par de pasos por su propia cuenta, no pudo más y con la mano en el pecho cayó al suelo. El nombre del joven era Juan Pablo Pernalete. Bienvenidos a Ausencias Forzadas, un podcast de la Comisión Internacional de Juristas sobre los vacíos y ausencias que dejan las violaciones a los derechos humanos en América Latina y los obstáculos que han enfrentado las víctimas y sus familiares para evitar que estas violaciones permanezcan impunes. Soy Alejandra Lopera y en el episodio de hoy voy a contarles el caso de Juan Pablo Pernalete, un joven estudiante de Venezuela. Juan Pablo Pernalete Llovera vivió toda su vida en Caracas. Primer hijo de Elvira y José Gregorio, nunca les dio dolores de cabeza, pues se portaba bien en casa y siempre fue buen estudiante. Elvira recuerda la llegada de Juan Pablo a sus vidas. Recuerdo que mi esposo, como ingeniero agrónomo, él viajaba mucho y él estaba en una finca haciendo un proyecto y yo lo llamo y le digo, estoy embarazada, y él me dice, se va a llamar Juan. Y yo le digo, pero si ni siquiera sabes si es hembra. Él me dijo, se va a llamar Juan, tú ponle el segundo nombre. A mí me gustaba mucho el nombre de Pablo porque me parecía un nombre de un príncipe, un nombre grande, y por eso le pusimos Juan Pablo. Juan Pablo nació el 28 de diciembre de 1996. Era sábado. Ese día creo que fue el más feliz de nuestras vidas cuando nos pusieron a Juan Pablo en nuestros brazos. Yo no sabíamos si llorar o reír de tanta felicidad, porque nuestro hijo era como la realización de nuestro hogar, de nuestro matrimonio, de nuestro amor como pareja. Pocos años después de tener a Juan Pablo, sus padres adoptaron a María Gabriela, a quien Juan Pablo recibió con los brazos abiertos. Todos los días, Juan Pablo llegaba a la casa sudado, puesto que era basquetbolista de alta competencia, y abrazaba a su hermana para fastidiarla con su cariño. Cuando ella tenía 15 años, en 2016, enfermó de cáncer de hígado. Los médicos dijeron que debían operarla. Como sus padres no podían costear la operación, Juan Pablo ofreció ayudarlos con los gastos. Juan Pablo tuvo que vender su carro para poder completar la operación de María, y lo llevó y lo entregó con todo el dolor. Solo 2 lágrimas, me dice el papá, que botó, y regresó aquí para el dinero para operar a Gabriela. La operación fue un éxito. Gabriela mejoró, el cáncer entró en remisión y la alegría volvió al hogar de los Pernalete. Con esa misma alegría recuerdan sus amigos a Juan Pablo. Lo veían como el elocuente de la clase, el alma de la fiesta y alguien que siempre estaba dispuesto a ayudar.
Muestra de ello es que rescataba animales, los alimentaba y les conseguía un hogar, y les daba clases gratuitas de básquet a niños de la escuela. Gianfranco Mastrangelo, su amigo desde la infancia, lo recuerda en una tarde en la que salieron juntos a manifestarse. Concluida la protesta, con el hambre y la sed que trae el cansancio, fueron a un local cercano a buscar qué comer. Fuimos a comer un perro en la calle y me recuerdo que todos pedimos un perro y había una persona ahí que estaba buscando, al lado nuestro había una basurero y una persona fue a buscar en la basura comida. Y me recuerdo que Juan Pablo de una vez, ni lo pensó, se iba a comer el perro y no, dijo toma. Y se lo entregó una vez el perro a él y él pidió otro. Y fue como, para mí fue como que me marcó un poquito porque en verdad teníamos mucha hambre. A Juan Pablo, como a muchos venezolanos y venezolanas, le dolía ver imágenes como la de aquel día. Le dolía pensar en los compañeros de hospital de su hermana que murieron por la falta de medicinas en el país y quería ver una Venezuela con unos líderes diferentes, líderes que se empeñaran en enfrentar esos problemas. Y es que desde hace una década, Venezuela atraviesa una de sus horas más oscuras. Precios elevados, insuficiencia de alimentos, carencia de medicinas en las farmacias, poca oferta laboral, criminalidad y percepción de inseguridad de día y de noche. Todo esto sin mencionar el hambre y la desnutrición. En 2016, por ejemplo, el 74% de los venezolanos perdió un promedio de 8.7 kilos de peso, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida. Si bien muchos de los síntomas de la crisis vienen de inicios de siglo, fue en 2014 cuando la vida de los venezolanos cayó en una espiral de la que no ha podido salir. Señal de ello es el éxodo de más de 7 millones de venezolanos, la mayor crisis de refugiados en la historia de América Latina. Dichas situaciones están ligadas a una progresiva desintegración de las instituciones democráticas y a una alta concentración de poder en cabeza de Nicolás Maduro. Tanto el poder legislativo como el judicial perdieron su independencia y, salvo contadas excepciones, siguen las órdenes del gobierno madurista. Juez que en un caso de alta influencia política no decide lo que le piden, juez que pierde su trabajo. Legislador que levanta la voz contra el gobierno y sus formas, legislador cuya familia es amedrentada e incluso exiliada forzosamente. Algunas organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Internacional de Juristas, han advertido que tal concentración de poder en el gobierno le permite ejercerlo prácticamente sin limitaciones. Esta maraña de problemáticas derivó en lo que ha sido llamado una emergencia humanitaria compleja. Se caracteriza por ser compleja justo porque su origen viene de factores políticos que socavan las estructuras del Estado, la economía y el bienestar de la población. Es una emergencia debido a que se derrumban las estructuras y la mayoría de la población termina sometida a violaciones sistemáticas de derechos humanos. Ella es Andrea Santa Cruz, una de las 2 abogadas que ha acompañado a la familia de Juan Pablo a lo largo de su odisea legal. Ante la magnitud de la emergencia y la imposibilidad de encontrar soluciones por otras vías, muchos venezolanos y venezolanas se vieron obligados a buscar salidas diferentes. Para los que podían y querían, una salida era irse del país. Para los que no, la respuesta fue tomarse las calles y exigir un cambio de rumbo. Protestamos porque estamos cansados de hacer largas colas para comprar leche, azúcar, harina, papel toalé y otros más. También protestamos porque hay estudiantes y líderes políticos que están presos solo por disentir. No es justo vivir así. Juan Pablo fue uno de los que decidieron salir a las calles porque él nunca quiso irse de Venezuela. Su padre intentó sacarlo 3 veces del país. Le decía que afuera podría estar más cerca de sus sueños, pero Juan Pablo se negaba. Y él decía, pero ¿por qué yo me tengo que ir? Sí, aquí está mi familia, aquí están mis amigos, aquí está el futuro que yo quiero, yo no me quiero ir. ¿Por qué me tengo que ir yo? Tienen que irse, son otros. Quizás Juan Pablo no quería irse porque alguna vez le oyó a su madre hablar de un tiempo anterior en el que las cosas fueron distintas. Yo le hablaba a Juan Pablo de cómo era la Venezuela de antes. Yo también fui universitaria, yo también me rebelaba al sistema, porque los jóvenes somos así, universitarios irreverentes, siempre vamos en contra de los sistemas, pero a mí nunca intentaron asesinarme. Juan Pablo creció con esas ganas de ver esa Venezuela bonita con la que él soñaba,
Y a pesar de todo, ellos no pudieron quitarle los ideales a esos muchachos, a ninguno, y a nosotros tampoco. Si bien ya había protestas desde antes, fue en febrero de 2014 que inició una ola de manifestaciones masivas y constantes que duró años y marcó la historia reciente del país. En 2015 y 2016, a la par que el gobierno acumulaba más poder y recortaba garantías democráticas, las protestas se volvían más recurrentes. Por su parte, el gobierno de Maduro arreció en una andanada contra las voces disidentes, por lo que en 2017 implementó el Plan Zamora, una política de seguridad diseñada para mantener el orden interno en el país y derrotar un supuesto golpe de Estado orquestado por Estados Unidos. Observadores internacionales, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, comenzaron a ver con preocupación que a medida que se implementaba el plan, las lesiones sufridas por los manifestantes se agravaban. En un lapso de meses, el personal médico venezolano pasó de tratar intoxicaciones causadas por gases lacrimógenos a manifestantes impactados por estas mismas bombas, perdigones e incluso balas. A pesar de los riesgos, las manifestaciones se mantenían y Juan Pablo Pernalete seguía asistiendo a ellas con frecuencia. Elvira aún recuerda los días en que Juan Pablo volvía a casa después de las manifestaciones. Un día yo estoy barriendo el patio y él llega de una manifestación y se sienta y venía como que muy compungido. Y yo le digo, ¿qué pasa, Juan? Y me dice, mamá, hoy conocí a un muchacho. Ese muchacho estaba delante de las manifestaciones y estaba devolviendo todo lo que nos lanzaban. Y estaba ensangrentada las manos y yo fui a lavarle las manos al muchacho. Y el muchacho me dice, chamo, yo soy de un barrio. Yo prefiero estar aquí luchando porque no tengo nada que comer en mi casa. Mi mamá está enferma. Mamá, si ese muchacho está al frente, yo también voy a estar. Así se dispuso a hacerlo el 26 de abril de 2017. Juan Pablo inició su día como siempre. Él, un atleta de alta competencia, se levantó a las 5:30 de la mañana para practicar tiros libres en el arco de básquet de su casa. Los juegos de baloncesto se ganan en los tiros libres, decía. Después le preparamos el desayuno y lo llevamos al gimnasio que quedaba cerca de su universidad. Ese día nosotros nos fuimos a recorrer varias farmacias porque mi esposo sufre de la tensión y aquí la medicación para él hay que buscarla en varias farmacias. Y bueno, comenzamos a recorrer las farmacias. Dejamos a Juan Pablo ese día en el gimnasio, se despidió, bendición mamá, bendición papá. Los quiero mucho, como siempre se despedía. Luego de 4 o 5 farmacias que hemos recorrido en ese transcurso de la mañana, sonó el teléfono. Era Juan Pablo para preguntarles dónde estaban, pues quería que lo llevaran a donde iba a manifestarse. José Gregorio estaba haciendo cola para pagar los medicamentos que pudo conseguir. Yo le dije que más o menos 30, 45 minutos debíamos estar allí. Y él me dice, no, es muy tarde, papá. Van a tardar un poco. A mí me vienen a buscar mis compañeros y yo me voy con ellos. Está tranquilo, yo me voy con ellos. Y yo le dije, bueno, está bien, pero cuídate mucho, Juan Pablo. Y él me dice, sí, papá, tranquilo, bendición. Yo, bueno, Dios te bendiga. Juan Pablo almorzó, salió de su casa y llegó a la manifestación. En medio de los gases y el tumulto, perdió a su grupo de amigos, a los manifestantes con los que podía resguardarse, y recibió el impacto en el pecho que segundos después lo dejaría en el suelo. Su amigo Gianfranco, que estaba más atrás en la manifestación, recuerda el momento en que vio que alguien, que no reconoció, se desplomó y fue rodeado por otros manifestantes. Cuando decidió acercarse, supo de quién se trataba. Cuando veo, reconozco por la camisa que era Juan Pablo. Lo agarran de una vez varias personas, llega una moto, lo montan en la moto, y bueno, yo me iba a montar también con la moto para agarrarlo. Pero bueno, llegó otro amigo y se montó en la moto con él y se fueron. ¿Te dieron? No. Mira, llévatelo ahí. Vamos, chamo, aguanta. Cuando yo veo que se está yendo, yo digo dentro de mí, bueno, de seguro se está ahogando. Lo más seguro es que lo dejen en la plaza, que es un sitio más abierto para que respire. Pero cuando yo veo, Juan Pablo tenía las piernas tiradas en el piso, o sea, la moto iba arrastrando todas sus piernas. Mientras a Juan Pablo lo llevaban en una moto camino al centro de salud más cercano,
sus padres finalmente regresaron a la casa. Cuando llegamos aquí a la casa, yo me fui a la cocina a hacer el almuerzo y empiezo a recibir llamadas de amigos. El teléfono era una locura, mensajes. Y bueno, me decían que salían las redes, que a Juan Pablo lo habían herido. Y mi esposo llegó mientras yo preparaba el almuerzo, él se metió aquí en la oficina. Y cuando yo escuché eso, yo decía, pero ya dígame la verdad, se lo llevaron preso, porque aquí a los jóvenes también se los llevan presos y les quiebran el espíritu. Y entonces, bueno, yo vine corriendo y le dije a Juan Pablo, lo hirieron. Me dicen que está en Salud Chacao y tenemos que irnos. Se alistaron tan pronto pudieron, se montaron al carro y arrancaron hacia el centro de salud. Yo recuerdo que íbamos rezando que no se lo hubiesen llevado preso o que estuviera bien. Y mi esposo me decía, no te preocupes, él es un atleta de alta competencia. A lo mejor le dieron en una pierna, en un brazo, no lo vamos a traer. Quédate tranquila, quédate tranquila. A esa hora el tráfico hacia Salud Chacao era infernal. Ya veían el humo y olían el gas de las bombas lacrimógenas, pero no pudieron avanzar más. Así que José Gregorio se bajó del carro, paró a un motorizado y le pidió que llevara a Elvira al centro de salud. Nunca antes había montado en moto. Yo llego a Salud Chacao, había mucha gente, demasiada. Y decían, llegó la madre. Y entonces yo entro, pero no me pasan directamente donde está Juan. Me pasaron a una oficina. Había mucha gente. Y yo decía, ¿dónde está mi hijo? Yo quiero ver a mi hijo. Y entra el alcalde de Chacao para aquel momento y me dice, tienes que ser fuerte. Tu hijo está muerto. Los médicos de Salud Chacao intentaron reanimar a Juan Pablo durante casi 40 minutos, pero no fue posible lograr que su corazón, destrozado por el impacto, volviera a latir. Había llegado sin signos vitales. Yo recuerdo que yo me volví como loca. Yo empecé a tirar todo lo que había en esa oficina y salí corriendo a los cubículos de Salud Chacao. Habían otros jóvenes heridos, otros jóvenes en las camillas, y yo fui abriendo cada una de las cortinas hasta que conseguí a Juan Pablo, muerto, sin vida. Yo no lo podía creer y yo le decía, hijo, párate de ahí. Esto es mentira lo que está pasando. Juan Pablo, párate, Juan Pablo. En ese momento yo no sabía qué hacer y llamo a mi esposo. Mi esposo venía aún en una cola, no había podido llegar todavía a Salud. Y yo le digo, nos mataron a Juan Pablo, Mar. Yo entré en shock. Empecé a gritar dentro del carro y el carro rodando, y empiezo a golpear el volante. Unas personas que pasaban cerca del auto vieron a José Gregorio desesperado y le preguntaron qué ocurría. Cuando él les contó la noticia que acababa de recibir, una de ellas se ofreció a llevarlo hasta Salud Chacao en el mismo auto. Entonces José Gregorio le entregó las llaves, se sentó en el asiento del copiloto y arrancaron. Y bueno, cuando entro me encuentro con esa escena, con ese episodio tan fuerte. Y bueno, Juan Pablo sin vida, tendido en una camilla, desnudo, con el golpe que tenía en el pecho y por supuesto como yo sufro de la tensión. Al ver a su hijo así, a José Gregorio se le disparó la tensión. Me dicen que estaba cerca de los 300, elevada, muy elevada. Y ellos me sentaron y empecé a sentir un dolor fuerte en el pecho. Allí me dieron unos calmantes, una cosa, pero allí empezó todo, toda la tragedia, el infierno que hemos vivido hasta el día de hoy. El infierno que vivió la familia Pernalete ese día vino acompañado de malos tratos en la morgue y una pesadilla burocrática para recuperar el cuerpo de su hijo. Al día siguiente lo pudieron despedir y enterrar entre multitudes de personas que querían a Juan Pablo o que veían algo en su causa. Sus padres, llevando el féretro, al mirar hacia atrás, se sorprendieron de ver a tanta gente que no conocían llorando a Juan Pablo y acompañándolos en su dolor. Y enterrar mi cuerpo cerca del mar.
Pero con el entierro no acabaría el calvario de la familia Pernalete. Todavía en el cementerio, Elvira y José Gregorio fueron abordados por unas presencias extrañas. Quedamos Elvira y yo. Inmediatamente llegaron unos representantes del Ministerio Público, unos fiscales, para decirnos que ellos estaban a cargo de la investigación, habían asignado la investigación y que necesitaban ir a la casa y ver el cuarto de Juan Pablo y hurgar en las cosas personales de Juan Pablo. Nosotros dijimos, nosotros no tenemos nada que ocultar y por supuesto que Juan Pablo no tiene nada que ocultar. Si ustedes quieren ir en este momento, pues vamos a ese momento. Los Pernaletes se fueron a su casa. Cuando llegaron, encontraron unas camionetas esperándolos afuera. Ni siquiera los dejaron entrar solos. Cuando entran al cuarto, ahí ven fiscal, investigadores, bueno, cualquier cantidad de personas. Y empezaron a revisar un cuarto de un joven que lo que tenía aún en su habitación eran juguetes, eran libros, eran pelotas de básquet, era fotos de los perros que había rescatado, juegos de Nintendo, su televisor. Yo, de la rabia, el dolor, y le dije, ¿qué buscan ustedes? El cuarto de un terrorista, como me lo nombraron, como me lo llamaron. ¿Qué quieren ustedes? ¿Qué buscan? Tras un largo rato de inspección en el que no hallaron nada que les sirviera, los investigadores se despidieron. Cuando esta gente salió de aquí, sin nada en las manos, porque yo me arrodillé y le pedí perdón a mi hijo, porque yo le permití que ellos hurgaran en sus cuestiones íntimas que eran de él. Yo no tenía el derecho de accesar ahí sin una orden, sin un permiso. Pero como estaban completamente sin saber qué era lo que nos estamos enfrentando, ellos aprovecharon ese momento para buscar aquí, no sé qué buscaban, una persona, una familia rota, una familia destruida, un lugar vacío. Era lo que venían a rematarnos aquí. La ausencia de Juan Pablo tumbó a Elvira por 2 semanas, en las que se encerró por completo en su habitación. Yo cuando llegué del cementerio, yo al principio, no les voy a negar, yo al ver a mi hijo en la camilla, a uno le pasa a la mente muchas cosas, que no va a aguantar ese dolor y busca maneras de acabar con su vida. Yo quería morirme, pero bueno, yo soy una persona cristiana católica y creo mucho y tengo mis valores pues religiosos y no me permitía tomar una decisión de esa. En ese momento cuando yo lo vi tirado, yo quería salir corriendo y tirármele a un carro encima y que me matara, porque no podía con el dolor. Yo me encerré en un cuarto a morirme. Yo quería morirme. Yo sentía que como el dolor mío era en el vientre, que como que me habían quitado de un tajo las extrañas. Eso era lo que yo sentía. Y me tiré a morir, literal. Yo no comía. Mientras tanto, José Gregorio, desamparado y sin saber qué hacer con el luto de su esposa, no podía dejar de pensar en lo que los funcionarios hicieron con el cuarto de su hijo y en lo que eso daba a entender sobre él, que era un terrorista. Tal idea sobre Juan Pablo se reforzaba en los canales de televisión estatal. La misma noche de la muerte de Juan Pablo, Diosdado Cabello, mano derecha de Maduro, salió a negar que la Guardia Nacional estaba en el lugar donde Juan Pablo recibió el disparo. Por allá, por Plaza Altamira, que no estaba la Guardia Nacional ahí, y de repente apareció un muchacho muerto. En su programa Con el Mazo Dando, Cabello, quien es considerado el número 2 del chavismo y actualmente es diputado, afirmó que a Juan Pablo no lo mató la fuerza pública, sino sus compañeros de manifestación con un arma, pero no precisamente una bomba lacrimógena. Esta versión oficialista fue profundizada por Ernesto Villegas, entonces ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, en una rueda de prensa con medios internacionales. Hay una aproximación policial que muestra con un alto grado de veracidad la posibilidad de que este joven venezolano haya sido asesinado con un arma llamada pistola de pistón, de perno,
pistola de perno cautivo. Esta arma, llamada pistola de perno cautivo, se usa para el aturdimiento de animales de ganadería. Trabaja con aire a presión y a corta distancia. Además, Villegas se refirió al último video de Juan Pablo con vida, en el que sale ya habiendo recibido el impacto. Acusó a 2 individuos que parecen ayudarlo a sostenerse de ser sus asesinos. Los 2 individuos lo abordan, realizan la maniobra en la que el hombre de anaranjado, después de presuntamente accionar el arma, la pistola de perno cautivo, le entrega el artefacto a un individuo de camisa o de franela azul que se retira de la escena inmediatamente. Para los padres de Juan Pablo, escuchar esta versión fue revictimizante y estigmatizante, como si les siguieran restregando el dolor que ya sentían, pues para ellos la historia es distinta. Pasan el video que está, que el manejo de todas las redes, donde Juan Pablo lo están levantando unos compañeros de manifestación y Juan Pablo dice, no, ahí en ese no, él dice, le diste, y uno compañero al lado dice, no. ¿Le dieron? No. Ese no que está ahí, que dice, ese no es de mi Juan Pablo, que cuando ellos lo querían levantar, le dicen, no, que no lo levantaran, que él se iba a levantar con sus propios medios. Y ese señor se dio a la tarea de manipular eso. Sin embargo, la versión del gobierno fue prevaleciendo mediáticamente sobre la versión de la familia, hasta que José Gregorio no aguantó más. Y yo me pongo a buscar el concepto de lo que es un terrorista. Yo cuando leo eso aquí, digo, esto no es mi hijo. Esto no es lo que ellos quieren dar a conocer, que es nuestro Juan Pablo. Y subí. José Gregorio vio a Elvira todavía acostada y le dijo, Elvira, usted tiene que levantarse de ahí porque ya tenía casi 2 semanas tirada en esa cama, que no quería saber nada, porque están llamando a nuestro hijo criminal, delincuente y terrorista. Ya no los mataron físicamente, y ahora no los quieren asesinar moralmente. Y eso no se lo vamos a permitir a nadie. Pese al dolor, la madre de Juan Pablo sacó el aliento para levantarse de la cama y contrarrestar aquella andanada de desinformación sobre su propio hijo. Se paró, se tomó una sopa y se puso a juntar todo lo que tenía de Juan Pablo. Sus primeros dientes, su primer mechón, su ombligo, sus logros académicos y deportivos. Bajó al primer piso de su casa, donde estaba su esposo, y le dijo, ¿qué hay que hacer? ¿A dónde hay que ir? Al lado de su esposo estaba aquella vez Waldemar Núñez. Primo de José Gregorio, Waldemar fue el abogado que asistió a los Pernalete desde el primer momento, desde cuando llevaron el cuerpo de Juan Pablo a la morgue, todo sin cobrarles un bolívar. Él me dice, Waldemar, mañana les conseguí una entrevista a primera hora en un programa de radio de una periodista muy famosa aquí en Venezuela. Y allí empezamos. Ese día empezamos a hablar de quién era Juan Pablo, a desmentir este régimen que ya lo había asesinado, pero no íbamos a permitir que su memoria fuese manchada. En esa primera entrevista de la que habla Elvira, José Gregorio habló así del vacío que dejó la muerte de su hijo. La ausencia de Juan Pablo nos pega cada día, porque ese muchacho era la luz y la alegría no solo de mi casa, sino de todos los niños y amigos que compartieron con él. Desde que Elvira se levantó, con la ayuda de Waldemar, los Pernalete comenzaron a luchar por Juan Pablo, una lucha contra lo que Elvira define como un monstruo de pies de barro. ¿Por qué? Porque no tiene cimientos, no tiene valores, lo que ha hecho es destruirnos a nosotros como país. A un mes de ocurrida la muerte de Juan Pablo, los padres vieron un atisbo de alivio. Luisa Ortega Díaz, en ese momento fiscal general, dictaminó que a Juan Pablo no lo habían matado con una pistola de perno cautivo, sino con una bomba lacrimógena. Y nuestros fiscales llegaron a la conclusión que había sido con este objeto que se produjo la muerte del estudiante Juan Pernalete. Y sabemos de dónde salió, del grupo que salió este objeto, lo que todavía no hemos individualizado la persona. Sabemos cuál es el grupo, esperamos en los próximos días determinar exactamente quién fue el que disparó este objeto. Sí, disparado por la Guardia Nacional. La fiscal Ortega hizo esta declaración con una bomba lacrimógena en la mano, cuya etiqueta leyó ante el público.
En concordancia con declaraciones de la exfiscal Ortega, las abogadas de los Pernalete dicen que es imposible que Juan Pablo hubiera muerto de esa manera con una pistola de perno cautivo, como lo habían dicho los voceros del gobierno. Las experticias de balística determinaron que el tatuaje que quedó en la tetilla de Juan Pablo no podía ser ocasionada por otra cosa que una bomba lacrimógena disparada de forma directa al cuerpo. Si hubiera sido disparada de otra forma, no hubiera podido dejar esa marca. Además, las abogadas sostienen que es imposible que la Guardia Nacional no estuviera en el lugar de los hechos. Aquí Tamara Béchar, la otra abogada de la familia Pernalete. Nosotros por mucho tiempo insistíamos en que eso no tiene ningún sentido, hablábamos de los videos que estaban, de cómo los testigos narraban la presencia de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Y la única manera que se logró determinar fue que dentro de las investigaciones, por casualidad, resulta que un guardia nacional había resultado levemente lesionado en un dedo y había sido llevado a un hospital, y entonces ese guardia nacional, cuando le preguntan que dónde tuvo su lesión, dice que fue en Altamira, ¿no? Entonces, a partir de allí empezamos como que a jalar el hilito y finalmente se aceptó que en efecto la Guardia Nacional había estado allí. Estas manipulaciones son tan solo una muestra del inicio de la campaña de silenciamiento e impunidad contra los Pernalete desde la muerte de Juan Pablo. Durante los años que ha durado el proceso, los Pernalete han tenido que soportar diferimientos de audiencias, alteración de versiones de los hechos, un constante cambio de fiscales del caso, 16 para ser exactos, y jueces que, según las abogadas, no deciden según la ley. Todo esto ha llevado a que, después de tanto tiempo desde la muerte de Juan Pablo, no haya justicia. Los padres y las abogadas no confían en el sistema judicial nacional para que responsabilice a quien disparó, a sus superiores y a quienes orquestaron una política de seguridad encaminada a reprimir a todo tipo de oposición. La fiscal Ortega fue destituida porque se enemistó con el gobierno y fue reemplazada por Tarek William Saab, funcionario leal al chavismo, quien ha sido sancionado por varios países por influir en el deterioro de la democracia venezolana. Incluso él, ante la cantidad de pruebas, ha tenido que aceptar que a Juan Pablo lo mataron con una bomba lacrimógena e imputar a algunos agentes de la Guardia Nacional. Sin embargo, los Pernalete y sus abogadas no confían en que estos avances sean genuinos, sino que los ven como pañitos de agua tibia para aplacar la presión internacional. Y especialmente la Corte Penal Internacional, que parece ser el mecanismo que más interés ha despertado en el Estado venezolano y al que pretende burlar un poco a través de la propaganda, diciendo o haciendo creer que se están generando cambios estructurales y que Venezuela puede juzgar y condenar a los más altos responsables de los crímenes de interés de la Corte, cuando pues al hacerse un análisis pues pareciera que esto no es posible y en consecuencia pues lo que han intentado hacer con el caso de Juan Pablo y otros tantos es más una simulación que una búsqueda real de justicia. Además, la calificación jurídica que la Fiscalía ha hecho del delito es que a Juan Pablo lo mataron sin intención, lo que podría llevar incluso a que no haya una pena de prisión, sino otra muy baja, según dicen las abogadas de los Pernalete. Para ellas y la familia fue un homicidio premeditado y sin atenuantes. Lo importante de este impacto es que se produce luego de que el disparo se realiza prácticamente sin ángulo. Es decir, las indicaciones que señalan el uso de este armamento, incluso están escritas en el propio armamento, dice que requieren de un ángulo de disparo de por lo menos 45 grados, a los fines de evitar la letalidad del impacto. En este caso, sin embargo, se dispara de manera directa a la humanidad de Juan Pablo, a una zona además en la cual, que es su pecho, a los fines de no fallar, y ahí vemos la intencionalidad de neutralizar a Juan Pablo, le dispara y efectivamente le impacta en el pecho. A la fecha no se ha hecho ninguna identificación pública de los responsables. Frente a la inoperancia del sistema judicial nacional, la familia Pernalete y las abogadas han intentado tocar todas las puertas que han podido en la justicia y los organismos internacionales. Ahora mismo, todas las esperanzas están puestas en que la Corte Penal Internacional pueda algún día estudiar el caso como un crimen de lesa humanidad.
Pero la justicia internacional tiene un problema, su pasmosa lentitud. Yo a veces les digo, cuando me dicen, sí, los crímenes de lesa humanidad no prescriben, pero nosotros las víctimas sí prescribimos. Además de las dificultades con los mecanismos judiciales, la familia Pernalete ha tenido que aguantar intimidaciones. Ven camionetas y personas extrañas en su barrio, les han intervenido los teléfonos e incluso un día en que hacían una misa conmemorativa para Juan Pablo, alguien le dedicó otra misa en la misma iglesia a Hugo Chávez y Fidel Castro. Al viacrucis que han tenido que soportar los Pernalete como consecuencia de la muerte de Juan Pablo, se sumó otro revés, el deterioro de la salud de María Gabriela. A finales de 2019, en un chequeo rutinario, los doctores concluyeron que el cáncer había regresado. Sus padres dicen que fue la depresión por la muerte de su hermano lo que hizo que enfermara de nuevo. Gabriela nunca lo superó. Ella lloraba y decía que en nuestras vidas tenía que morirse un hijo. Y como ella no se había ido, se fue Juan Pablo. Esa era la explicación que ella buscaba en su mente, en su dolor. Pocos días después, en diciembre de ese año, José Gregorio recibió otra noticia que sumaría más dolor al causado por el retorno del cáncer de María Gabriela. Eso fue el 1 de diciembre de 2019. Era un día sábado, sonaba constantemente el teléfono y hasta que por fin veo que es una hermana mía que me llama desde Maracaibo y contesto. Y ella es la que me da la noticia. José Gregorio, ¿sabes que a Waldemar lo mataron? Dios mío, eso nos cayó como un balde de agua grande, fuerte. Otra pérdida más, muy sentida, pues, porque nuestros primos eran prácticamente nuestro asesor, nuestra mano derecha que estaba en todo esto con nosotros, del accionar de la parte jurídica. Cuando nos enteramos, pues sacamos fuerzas otra vez de donde no tenemos, porque ya nos dieron un golpe demasiado fuerte, devastador, destructor ya. Hasta hoy el caso de la muerte de Waldemar sigue sin resolverse y no hubo prácticamente ningún avance investigativo desde que ocurrió. Los Pernalete no pueden decir con certeza si su asesinato tuvo que ver con el hecho de que fuera el abogado en el caso de Juan Pablo, pero sí hay suspicacias, no solo por la sevicia con la que los testigos dicen que murió, sino también por su papel en el caso, pues la familia dice que él siempre fue muy frontal en sus declaraciones contra el gobierno y la Guardia Nacional, siempre dejó en claro la posición de la familia. Poco más de un mes después de la muerte de Waldemar, el 19 de enero de 2020, María Gabriela Pernalete, de 19 años de edad, falleció a causa del cáncer. Gabriela es un daño colateral del asesinato de Juan Pablo. Hoy mi esposo y yo nos preguntamos si Gabriela hubiese tenido una recuperación. Bien, Gabriela estuviese viva porque Gabriela superó la operación y fue extirpado el cáncer totalmente. La muerte de Gabriela es un asesinato colateral de lo que pasó con Juan Pablo. Nos quedamos sin hijos, nos quedamos con el dolor más profundo de haber perdido a nuestros dos hijos, el biológico y la adoptada, durante estos años. Nosotros solamente queríamos retirarnos y esperar nietos, regar matas, vivir nuestra vida después de tanto trabajo, como dos abuelos y vivir una vejez digna, pero no nos tocó eso. Aunque Elvira y José Gregorio han dicho más de una vez que desde la muerte de Juan Pablo no tienen futuro, que murieron con él, todavía se levantan todas las mañanas con la determinación de preservar la dignidad del recuerdo de su hijo. Viven un día a la vez, y la llegada de la noche es el anuncio de un logro, pues cada día vivido es uno menos para estar con su hijo. Mientras llega la hora de reunirse con él, Elvira imagina las posibilidades de ver la justicia. Hay dos escenarios, dos probabilidades. Una, que la veamos. Y ese día tal vez sea el más doloroso, porque va a seguir doliendo que Juan Pablo no pueda ver esa Venezuela que él soñaba y que quería. Ojalá ese día nosotros lo veamos, estemos con vida. Puede pasar que no la veamos. Ya nosotros no tenemos la edad, ya somos mayores y no la veamos. Pero sí lo que te puedo asegurar
es que hasta el último día de nuestras vidas nosotros vamos a buscar esa justicia, porque si dejar esto a mitad de camino es traicionar sus ideales, es traicionarlo a él. Y si no la vemos, cuando lleguemos donde tenemos que estar, al lado de nuestro hijo, le vamos a decir, hasta aquí luchamos, Juan Pablo. La lucha de los Pernalete no solo ha sido por Juan Pablo. En 2017, Elvira y José Gregorio fundaron Alfavic, la Alianza de Familiares y Víctimas. Comenzó como un chat por WhatsApp, en el que padres de jóvenes víctimas como Juan Pablo se daban apoyo emocional. Cuando caía uno, los otros lo levantaban, y así fueron uniéndose. Elvira recuerda el primer día que hicieron una rueda de prensa todos juntos. Éramos unos padres muy confundidos, muy temerosos, muy asustados de lo que podía pasar, de lo que nos estábamos enfrentando, pero todos, absolutamente todos, orgullosos de sus hijos. Y eso nos levantó. Allí empezamos. Alfavic ha crecido, en gran parte gracias al incansable trabajo de Elvira y José Gregorio. Desde la muerte de Juan Pablo han tenido problemas económicos, por lo que tuvieron que vender sus joyas, su patrimonio, para poder vivir e impulsar su camino de justicia y memoria. Junto a los otros padres, han tocado puertas de medios e instituciones internacionales, donde han contado sus historias y mostrado la realidad que ha vivido Venezuela en los últimos años. Esto ya es resistencia también contra este sistema que cada día juega a cansarnos, a agotarnos. Seguimos como Alfavic, no podemos irnos de aquí, estamos muy compenetrados con la causa de Juan Pablo, de esos muchachos que ahora es nuestra. Y es por eso que seguimos al frente de esta alianza de víctimas en Venezuela. Y vamos a seguir luchando. Casos como el de Juan Pablo hubo muchos más. Se estima que en el marco de las protestas de 2017, entre abril y diciembre, cerca de 160 venezolanos, en su mayoría jóvenes, fueron asesinados en gran parte por el accionar de la fuerza pública. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2019, considera que la información disponible sugiere que las medidas adoptadas por las autoridades estatales para prevenir, investigar y sancionar estos crímenes o para brindar un recurso efectivo a las víctimas fueron en su mayor parte insuficientes. Casi no se han dictado sentencias y cuando sí se ha hecho, no se ha responsabilizado a los superiores inmediatos ni a los que están arriba en la cadena de mando. En la gran mayoría de los casos, las violaciones y los crímenes no fueron investigados ni procesados judicialmente de forma debida por las autoridades y por ello permanecen impunes. Estas no solo no cambiaron su manera de actuar, sino que de hecho, múltiples indicios muestran que siguieron adoptando planes y políticas violatorias de los derechos humanos. Entonces, eso fue parte de la política del Estado que se recogió en planes que la misma Misión Internacional Independiente para la Determinación de los Hechos ha hecho públicos y sobre los cuales, bajo su análisis, pudo detectar que hubo unas políticas del Estado para acabar con la disidencia o con los opositores o quienes se percibían como opositores, que son además vistos como enemigos internos por el gobierno nacional. Aquí no se toma ninguna decisión de manera autónoma por parte de los jueces. Todas las decisiones que los jueces toman en casos vinculados o que tengan algún interés político obedecen alineamientos que vienen de la cúpula central del gobierno. Pero si nosotros vemos como, por ejemplo, cada vez que se pedía información a los generales de la Guardia Nacional que estaban involucrados y ellos negaban la presencia, pues ahí estamos en presencia incluso de un delito de encubrimiento, que es obstaculización para la obtención de justicia. Y sin embargo, nadie le presta atención a esto porque, bueno, hay personas que son intocables aquí. Vivir en Venezuela sigue sin ser una tarea fácil. 9 de cada 10 venezolanos viven en la pobreza y el 65% de los hogares ni siquiera pueden conseguir lo mínimo para subsistir. Los venezolanos todavía deben recorrer varias farmacias para conseguir sus medicamentos. Las filas para comprar el pan doblan esquinas
y aproximadamente 1 de cada 3 niños menores de 5 años sufre retardo de crecimiento por la desnutrición. A pesar de que en los 2 años siguientes a la muerte de Juan Pablo las protestas aumentaron, especialmente en reclamo por derechos sociales, las autoridades no han podido contener la crisis en Venezuela y miles de venezolanos siguen huyendo a otros países en búsqueda de oportunidades. En cambio, en los últimos 3 años, la cantidad de manifestaciones disminuyó, en buena parte a causa del miedo inyectado por la represión y la pandemia del COVID-19. Por su parte, los familiares de la inmensa mayoría de las víctimas siguen esperando justicia. Hasta que ese día llegue, Elvira y José Gregorio Pernalete seguirán defendiendo el nombre de su hijo. Yo como madre, y por conocer a mi hijo, yo lo único que les puedo decir es que Juan Pablo iba a estar en el lugar donde él consideraba que debía defender una causa justa. Y si Juan Pablo consideraba que debía estar allí delante de todos esos venezolanos que solo querían expresarse, Juan Pablo lo iba a hacer. Y yo te puedo decir el día de hoy que si nuestro hijo estuviese vivo, Juan Pablo seguiría denunciando. Juan Pablo seguiría protestando. Ese era él. Ese era Juan Pablo Pernalete. Gracias, Juan, te doy por lo que hiciste, por todas aquellas veces que nos contabas chistes, cuando sin temor ayudabas a los demás. Por eso sé que serás eterno y no morirás jamás. Estás al lado del Dios que me escuchas, te mandé a decir con él que vamos a seguir en la lucha, que tu partida no va a ser en vano y que por ti siento orgullo de haber nacido venezolano y te prometo que... Para que no haya más casos como el de Juan Pablo Pernalete, la Comisión Internacional de Juristas exhorta a las autoridades venezolanas a dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales de derechos humanos con la investigación, judicialización y sanción de los asesinatos y otras violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto de las protestas. Para ello, se requiere que las autoridades realicen investigaciones prontas, transparentes, rigurosas, imparciales y efectivas que estén encaminadas a determinar la identidad de los presuntos perpetradores de las violaciones cometidas, incluyendo a los superiores implicados. Por otra parte, para evitar que muertes como la de Juan Pablo vuelvan a suceder, las autoridades venezolanas deben garantizar que el uso de la fuerza cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos. En particular, deben respetar lo establecido en los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, que determinan que el uso de la fuerza debe ser excepcional, necesario y proporcional. También es fundamental que las personas pertenecientes a las fuerzas militares no tengan funciones relacionadas con mantener el orden público, dado que no están capacitadas ni diseñadas para garantizar la protección y control de civiles en un marco de protestas sociales o de alteración del orden público. Su entrenamiento debe estar dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección de la población civil. Por último, las autoridades venezolanas deben garantizar el ejercicio del derecho a la protesta pacífica. La Comisión reitera que es imprescindible restablecer y garantizar la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público en Venezuela, lo que implica también restablecer el funcionamiento del Estado de Derecho en el país. Ausencias Forzadas es un podcast creado por la Comisión Internacional de Juristas. Este episodio contó con la participación de Elvira y José Gregorio Pernalete, padres de Juan Pablo Pernalete, quien fue asesinado por la Guardia Nacional Bolivariana en una protesta, así como de Andrea Santa Cruz y Tamara Bechar, abogadas de la familia Pernalete, y de Gianfranco Mastrangelo, amigo de Juan Pablo. Les agradecemos a todos ellos por compartirnos sus historias y ayudarnos a construir el relato de este episodio. Un agradecimiento especial al Centro de Derechos Humanos de la Universidad Metropolitana de Caracas, Venezuela, y también a NTN 24 Venezuela, BBC News Mundo, A Todo Momento, Últimas Noticias, Elio Borges, BTV, Shirley Barnaghi, Globovisión y Dalpaos JG. Gracias por los elementos de archivo que fueron empleados para ambientar la narración. El guión, la producción de este podcast y su diseño sonoro fueron realizados por La No Ficción Agencia. Mi nombre es Alejandra Lopera y les agradezco por acompañarnos en Ausencias Forzadas.